Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por su amor, por su presencia, misericordia, gracia y bondad, por estar siempre con nosotros, porque su amor, su misericordia y su gracia es para siempre. Usted nos ha llamado, nos ha hecho saber sus gloriosas bondades, nos ha hecho conocer de su bendito y precioso amor. En esta mañana nos dedicamos y venimos a su presencia, como siempre, a adorarle, exaltarle, pero también a buscar el sabio y glorioso consejo suyo, porque necesitamos aprender a conocerle cada día más, porque eso es fundamental para nuestra vida. Le pedimos en esta hora que vamos a entrar en su gloriosa palabra, que su Espíritu Santo nos asista, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, para que podamos ser iluminados en lo que hoy vamos a estar acá hablando, exponiendo acerca de su gloriosa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy la he querido intitular de una manera que seguramente es muy sugerente y de una forma que seguramente puede llamar la atención de manera muy poderosa a ciertas personas, puede generar incluso un cierto nivel de curiosidad por el título, y se llama de la siguiente manera: el veneno que construye torres. Esa será el nombre de nuestra enseñanza el día de hoy, y como verán acá, pues tendremos la responsabilidad de dar respuesta a cuál es ese veneno, además qué tipo de torres son las que construye ese veneno, ¿no? Es importante. Para eso vamos a tener que servirnos de una historia, importantísima dentro de uno de los capítulos de la humanidad. Una historia que tiene mucho que enseñarle al hombre, una historia que tiene mucho que decirnos y que hacernos saber con respecto a lo que es la naturaleza que nosotros tenemos. Y creo que incluso esta enseñanza nos permitirá poder de alguna manera vernos delante de un espejo para observar realmente lo que somos en muchos aspectos de nuestra vida, porque no solemos ser lo que creemos ser, no solemos ser lo que pensamos que somos muchas veces, porque tendemos siempre a analizarnos, a autoauditarnos de una manera a veces muy subjetiva y muy basada a veces en elementos que son muy distantes a la realidad, y eso siempre tiende a ser un problema formidable para nosotros. Para ello vamos a tener que servirnos de una historia que se encuentra en el capítulo 11 de Génesis, y vamos a estar abriendo nuestras Biblias exactamente en el capítulo 11 de Génesis, y vamos a leer desde los versículos 1 al 9, para poderle dar un poco de contenido a esta enseñanza y para que podamos enterarnos de qué es exactamente lo que hoy queremos apuntar y cuál es la idea central que hoy queremos exponer, para que tengamos un entendimiento más o menos decente sobre este tema. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y leemos en el nombre de Cristo Jesús. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, llegaron a una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Damos gloria y honra a nuestro Señor y a su preciosa palabra. Bien, aquí tenemos una historia sumamente interesante, una historia que es parte de uno de los episodios de esta dilatada realidad que ha tenido que ver con el hombre desde sus inicios, ¿no? Para algunos pudiera parecer un poco extraño la idea de decir
que esta torre no es la única torre de Babel que se ha construido a través de la historia de la humanidad. De hecho, es una historia que tiene precedentes. Y podemos hallar el primer precedente de esta historia precisamente en el capítulo del origen de la humanidad, en el origen del hombre, en ese primer hombre, en ese Adán y en esa Eva, quienes también fueron perfectos constructores de torres de Babel. Ellos también construyeron su propia torre de Babel. La generación de Noé, que fue condenada mediante un diluvio universal, también construyó sus propias torres de Babel. De hecho, entre los mismos hijos de Noé, por ejemplo el caso de Can, también construyó su propia torre de Babel. Y no solamente Can, por supuesto que los descendientes de bien sea Sem, Can o Jafet, en los hijos de Noé, también sus descendencias tendieron a construirse sus propias torres de Babel. El hombre ha sido experto en construir torres de Babel. Todos nosotros, de alguna u otra manera, en algún grado o en otro, siempre hemos construido nuestras propias torres de Babel. Así que esto no es un hecho sin precedentes, no es un hecho sin parangón en la historia de la humanidad, es un hecho sin precedentes y sin parangón en el sentido material de lo que podemos estudiar literalmente dentro de este capítulo. Es decir, ellos estaban construyendo una torre que tenía unas ciertas dimensiones ya para cuando la estaban construyendo, que tenía una cierta forma, etc. Y bueno, desde ese punto de vista podemos hablar de que sí hay una singularidad en la construcción de esta torre, pero desde el punto de vista del mensaje, del trasfondo, de lo que se oculta detrás de ese ropaje que nosotros podemos obtener cuando leemos literalmente todo lo que acá nos dice acerca de esta historia, el hombre es un experto constructor en torres de Babel. Quizás ninguno de nosotros ha podido ver después de ese momento histórico otras torres que se llamen exactamente con ese nombre y que tengan exactamente la misma apariencia física, que tenga la misma estructura, etcétera, etcétera. Quizás ninguno de nosotros haya vuelto a ver eso desde ese punto de vista literal en el que podemos nosotros adentrarnos dentro del texto, pero sí en un sentido de lo que tiene que ver con el mensaje intrínseco que se oculta detrás de toda esta intención humana, detrás de toda esta intención del hombre. Para poder dar respuesta a qué es lo que significa exactamente este episodio dentro de la humanidad y qué representa para el hombre y qué representa para nosotros, es necesario que respondamos a tres preguntas. Y sobre esto nosotros vamos a ir transitando un poco en la medida que vamos avanzando en el estudio. La primera pregunta que tenemos que responder es: ¿qué causó Babel? ¿O qué cosa hizo que Babel viniera a la realidad? ¿Cuál es la causa de esta torre? Esa es la primera pregunta sobre la cual vamos a transitar. Hay una segunda pregunta sobre la cual, por razones metodológicas, también es necesario que nosotros transitemos. Esta segunda pregunta tiene como objeto responder a la cuestión de qué significa o qué representa Babel. Esa será nuestra segunda cuestión a tratar el día de hoy. Y por último, una última cosa que vamos a tratar tiene que ver con cuáles son las implicaciones lógicas de la construcción de una torre de este tipo. ¿Cuáles son las implicaciones para el hombre? ¿Cuáles son las consecuencias que el ser humano, que la humanidad tiene por construir torres de Babel? De manera que nuestro tránsito va a ser por estas tres cuestiones que considero son fundamentales para que podamos tener un entendimiento más o menos, grosso modo, de lo que significó este momento histórico y de lo que esto nos muestra acerca de la naturaleza del hombre mismo. Les invito a que cada uno de ustedes en este momento se monte en su caballo, tome con bastante fuerza y muy bien las riendas de su caballo y comencemos a emprender un viaje donde tendremos que llegar a lo más interno del ser humano. Este viaje tendrá como objeto el que nosotros nos dirijamos hacia la internidad del hombre, hacia lo que el hombre es desde su naturaleza intrínseca, hacia lo que el hombre es en su ontología, en su esencia. ¿Qué es el hombre? Vamos a transitar a caballo por estos tres puntos, vamos a hacer este precioso viaje porque necesitamos dar respuesta a una serie de interrogantes que vienen a ser sumamente importantes para nuestra profesión de fe, para lo que nosotros creemos. De manera que vamos a introducirnos ya sin más preámbulos en el primer punto que vamos a estar tratando en esta mañana de hoy. ¿Cuál es la causa de la Torre de Babel? Hay dos causas fundamentales.
hay dos causas fundamentales. Vamos a tratar en este primer punto solo una de ellas. La segunda causa la vamos a dejar para el punto número 3 por razones contextuales, para que podamos ir avanzando. Acuérdense que la idea acá es que nosotros podamos descubrir cuál es, según el título que le acabamos de dar a esta enseñanza, el veneno que construye torre. ¿Cuál es ese veneno? Necesitamos darle nombre, necesitamos darle contenido a ese veneno. ¿Qué significa ese veneno? ¿Qué es ese veneno que llevó a que esta realidad tan antagónica a la realidad propia de la ontología, de la presencia, de la naturaleza del Dios Todopoderoso representa? Eso es lo que nosotros buscamos hacer acá. De manera que vamos a entrar a discutir la primera causa. ¿Cuál es esta primera causa que nosotros vamos hoy a estar hablando? La primera causa que he querido enlistar, y las vamos a poder ver en los versos 1 y 6 del capítulo 11 de Génesis, tiene que ver con que el pueblo era un ejad. Era un ejad en 4 aspectos fundamentales. El hombre era un ejad en idioma y palabras. El hombre era un ejad en emociones, en sentimientos. Era un ejad también en pensamiento. Y por último, era un ejad en voluntad. Como ve, aquí acabamos de tratar todo el tema concerniente al alma humana. Cuando nosotros hablamos del alma del hombre, estamos hablando de esas 3 dimensiones básicas y fundamentales del alma del ser humano. El hombre tiene una parte racional, que es la que aquí traducimos como pensamiento. El hombre tiene una parte emocional. El hombre tiene una parte volitiva, que es decir, todas estas inclinaciones que nosotros tenemos a través de diferentes pasiones que están dentro de nosotros, que nos hacen ir a una dirección o en otra dirección, que nos hacen decir determinadas cosas, que nos hacen hacer determinadas cosas, y todo esto tiene que ver con la parte volitiva del hombre, que es un tema sumamente interesante cuando nosotros estudiamos la antropología desde el punto de vista filosófico. Cuando nosotros estudiamos la antropología desde el punto de vista filosófico, nosotros nos adentramos profundamente en el tema de la voluntad del hombre, que es un tema interesantísimo, es un tema hermoso y muy extenso, donde podemos encontrar una voluntad sub natura y una voluntad sub ration. No nos vamos a meter en esos temas acá, no se preocupe que no nos vamos a enredar con estos tecnicismos y estas cuestiones de la antropología, pero sí quería que por lo menos tuvieran allí al menos una idea introductoria sobre este tema. Entonces, esto lo podemos ver cuando nosotros, por ejemplo, nos acercamos a el primer versículo del texto que acabamos de leer. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Qué era lo que tenía la tierra? Una sola lengua y unas mismas palabras. Para algunos, esta última parte del verso pareciera ser que tenemos acá una especie de redundancia. Si está diciendo que tenían una misma lengua, ¿por qué dice después que tenían las mismas palabras? Se supone que si tienen una misma lengua, tienen la misma palabra, ¿o no? Eso es lo que la lógica se supone que tiene que decirnos. Sin embargo, aquí hay un sentido muy poderoso que no tiene nada que ver con una redundancia, que es lo que nosotros podemos captar, es la primera imagen que podemos captar si no analizamos profundamente lo que el texto nos está queriendo realmente decir. Y el ejemplo tenemos que verlo solamente cuando nosotros apelamos a lo que es la lengua castellana. La lengua castellana, que es la lengua más hablada en todo el planeta. Tenemos a casi todo un continente entero hablando el español, desde la punta de la Patagonia hasta el principio del norte con México, solo con la excepción de Brasil, que son los únicos que no son de lengua castellana, sino que hablan el portugués. De manera que tenemos una cantidad de países que hablan el español, y luego, si nosotros nos vamos al continente europeo, tenemos a una España que es la madre del lenguaje, que es la madre de la lengua castellana, del idioma castellano, que también, por supuesto, habla nuestras mismas palabras. Sin embargo, pese a que compartimos un idioma en común, no todas nuestras palabras son iguales ni tienen el mismo sentido. Por ejemplo, no es la misma palabra que se utiliza en España para referirse a una computadora. Los españoles le llaman a la computadora ordenador. Nosotros acá en Latinoamérica normalmente utilizamos la palabra computadora. Fíjense, 2 palabras distintas para un mismo concepto, pero son 2 palabras, ordenador y computadora. Es más, sin irnos muy lejos, porque estaríamos haciendo un viaje demasiado lejos desde Latinoamérica hasta el continente europeo, hasta el viejo continente, Colombia y Venezuela. Colombia habla de computador, Venezuela habla de computadora. 2 palabras nuevamente distintas dentro de un mismo lenguaje y que quieren referir a un mismo concepto.
Entonces vemos que aquí no hay redundancia. Es que esta gente no solamente tenía el mismo idioma, sino que utilizaba las mismas, absolutamente las mismas palabras para referirse a cualquier concepto que ellos quisieran describir sobre la realidad. Y esto tiene muchísimo poder. No tenemos idea del poder que tiene que las personas, a través del vehículo de comunicación social supremo, que es la palabra dicha, porque yo sé que en el mundo contemporáneo hay gente que dice, no, es que en realidad las imágenes pueden decir más que las palabras. Eso es falso. Una imagen no dice más que las palabras. No hay ningún medio de comunicación social más poderoso que la palabra. Porque las imágenes están más sujetas a la interpretación subjetiva de la persona. No es lo mismo que yo puedo observar en esa pintura, tratando de darle una definición a la abstracción de ese cuadro, a la que de repente cualquiera de ustedes acá puede darle. Soy seguro que si cada uno intenta armar un juicio sobre esa pintura, vamos a tener, si aquí vemos 20, 30 personas, vamos a tener como mínimo 20 formas distintas de describir el cuadro. Pero con la palabra es distinto. Con la palabra no es que no pueda ocurrir el fenómeno de distorsión, de malentendidos y de todas estas cosas. Claro que puede ocurrir, pero los márgenes en los que se puede reducir esa mala forma de entender las cosas son altísimos. Entonces este primer punto es importante que lo puntualicemos, valga la redundancia, que lo abordemos de esa manera, porque no es lo mismo. Aquí no hay una redundancia, y aquí está hablando del hecho, el medio que hizo que esta primera civilización de la humanidad, y digo primera civilización de la humanidad, en eso concuerdan muchos científicos, en eso concuerdan muchos etnógrafos, muchos antropólogos y gente que se dedica también al estudio de las antigüedades, al estudio de lo que tienen que ver con las sociedades antiguas, concuerdan con que esta fue la primera gran civilización que existió, que fue presidida, según dicen muchas personas, por Nimrod, que fue el primer gran hombre poderoso, cazador delante del Señor, y eso lo vemos que lo menciona el capítulo anterior a este, que es el capítulo 10, que se menciona esto. Se dice que Nimrod fue el creador de esta torre, que fue el primer emperador que hubo en la tierra. Eso es lo que muchas personas dicen. Por supuesto, no existe un consenso con este tema, ¿no? Hay gente que piensa de una manera distinta. Pero más allá de las discrepancias o del consenso que pueda existir, lo cierto es que estamos ante una realidad que para el mundo antiguo fue singular, fue peculiar, para ese momento histórico en particular. Fue singular. Aquí tenemos ese primer detalle. Lo segundo es en el versículo 6, hablando, porque acuérdense que estamos tratando de darle contexto al tema del Ejag. Acuérdense que la palabra Ejag en hebreo significa unidad. Unidad, eso es lo que significa la palabra Ejag en el hebreo. En el versículo 6 dice lo siguiente: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí tenemos la palabra pensamiento. Nada los hará desistir de lo que acá estos han pensado hacer, porque tienen un mismo lenguaje. Y me llama curiosamente y poderosamente la atención que aquí podemos casi que hacer un nexo profundamente estrecho entre el tema del lenguaje y el pensamiento en lo que respecta al tema de la unidad del ser humano. Acuérdense que nosotros todos pensamos con palabras. Si nosotros no tuviéramos un lenguaje, no pudiéramos articular ninguna forma de pensamiento en nuestra mente. Nosotros cuando estamos pensando, estamos haciendo un recorrido alfabético por todas nuestras neuronas, por ponerlo de una manera. Estamos haciendo un recorrido del alfabeto por todo nuestro cerebro. Estamos pensando a través de ¿qué? De palabras. Nosotros no pensamos en el vacío. Nosotros no pensamos basados en el abismo, nosotros pensamos basados en esta gloriosa facultad que Dios le dio al ser humano, que es una de las más poderosas facultades que el ser humano tiene, que es la habilidad de poderse comunicar con palabras que pueden llegar a tener un nivel de abstracción muy poderoso y muy significativo. Y aquí claramente podemos ver que hay un solo pensamiento. Ahora, ¿por qué yo hablo de que hay emociones también en el texto? Hablo de emociones porque esta gente toda se volcó a la misma cuestión. Toda esta gente se volcó al mismo propósito. Toda gente se volcó a hacer lo mismo. Es decir,
que le apasionaba la misma, a todos por igual les apasionaba el proyecto, la empresa que habían emprendido. Les apasionaba. De hecho, nosotros es imposible que estemos aislados de la parte emocional cuando tomamos decisiones que tienen que ver con sencillamente la manera en cómo nosotros vamos a proyectar nuestras vidas o vamos a programar nuestras vidas o nuestras actividades diarias. Eso es algo que normalmente nosotros solemos hacer. Siempre hay fuertemente una carga emocional dentro de eso. Y por ponerles un ejemplo, bueno, voy a emprender mi negocio y usted no solamente está pensando racionalmente, sino que a la vez está lleno de una serie de emociones, como por ejemplo el ánimo, que es una emoción, no sé, la alegría que puede haber en su corazón, el saber que está por levantar su primer negocio. Entonces ahí podemos ver que hay una parte profundamente emocional que está incluida dentro de esta cuestión. Y lo último es la voluntad. La voluntad. Acuérdense que todos nosotros nos movemos por la voluntad. Nosotros podemos pensar, podemos tener ideas, podemos hablar a través de un lenguaje determinado e incluso en nuestra mente tener, digamos, planificaciones, tener alguna cierta orientación de algo que queremos hacer, pero ninguna de esas cosas se dan a no ser que la voluntad lo decida hacer. Porque ese es el problema. Ustedes saben que en antropología se dice que la inteligencia es más débil que la voluntad. Porque nosotros de hecho muchas veces podemos estar convencidos de que desde el punto de vista cognitivo, intelectual, de cosas que debemos hacer y que son buenas y que van a ir para bendecirnos y que tienen como objetivo llenarnos de bendición. Sin embargo, no las ejecutamos nunca en la vida. Aun cuando sabemos que son buenas, que nos van a rendir beneficios, no las ejecutamos nunca. Y podemos entender, por ejemplo, en algunos momentos podemos entender cómo ciertas actitudes que tenemos pueden llegar a ser cuestionables ante la sociedad, y de hecho nosotros podemos llegar a entender que son malas actitudes que tenemos en momentos determinados. Sin embargo, seguimos haciendo un replay de esas actitudes todos los días de nuestra vida, aun cuando intelectualmente podemos estar convencidos de que no nos aportan nada bueno. Porque ahí el problema ya no es la inteligencia, es la voluntad del ser humano. Yo suscribo la idea de que ciertamente la inteligencia está subsumida, está subordinada a la voluntad del hombre. La inteligencia está por debajo de la voluntad. Yo puedo estar convencido intelectualmente de muchas cosas y tener el pensamiento correcto, pero a la vez quedarme solamente con eso en la mente y nunca hacer nada que vaya en pro de alcanzar un mejor nivel de vida, de corregir algún cierto tipo de actitud que tengo que puede llegar a ser lesiva y que puede ir en detrimento de algunas personas o de mi propia persona. Y estas son cosas que son evidentes dentro de toda esta cuestión. Y este es uno de los grandes poderes que había en esta gente, que hablaba la misma lengua, se entendían con exactamente las mismas palabras, todos tenían una misma forma de pensar, todos estaban emocionados por las mismas cuestiones, y además de eso todos se volcaron en la voluntad a elaborar esa torre que se habían propuesto a elaborar. Todos se dedicaron a elaborar esa torre. Todos sin excepción. Sin excepción. Eso es importante que lo tengamos presente nosotros acá. Y esto genera mucho poder en las sociedades. No hay mejor forma de hallar la unidad que seamos tengamos un pensamiento monolítico. Esta gente tenía un pensamiento monolítico. O sea, no es que habían ideas disgregadas y cada quien quería pensar a su manera. Quizás sí, en algunos sentidos, como por ejemplo, a lo mejor se puso en cuestión el tipo de diseño que querían que tuviera la torre. De repente, entre los ingenieros que habían para aquella época, unos creían que la torre debía ser hecha con un tipo de estructura, otros con una estructura distinta. Pero detalles que a fin de cuentas eran, digamos, periféricos en el sentido de importancia, ¿no? Detalles periféricos, no fundamentales. Pero lo que podemos ver claramente es que todos se volcaron a construir esta torre sin tener ningún tipo de restricciones ni nada que se le pareciese. Entrando a responder la segunda cuestión de esta enseñanza, y acá es donde vamos a poder ver ya sí claramente cuál es la segunda causa de Babel, y con ello estaremos respondiendo a su vez cuál es el veneno
que construye torres, vamos a tener que entonces ver qué es lo que representa Babel. Si nosotros leemos Génesis 11:4, que dice lo siguiente: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vamos y construyamos la torre, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo, y construyámonos un nombre, dice. Ok, más adelante vamos a hacer un comentario sobre esta cuestión, pero primero quiero enfatizar algunas cosas que he querido enlistar acá. Lo primero que usted tiene que entender sobre Babel es que lo que ella, de manera abstracta, o bueno, ni tan abstracto, porque eso sería una forma muy precisa de expresar una realidad, es que Babel representa la rebelión del hombre ante Dios. Babel representa la rebelión del ser humano ante Dios. Eso es lo que Babel representa, la rebelión del hombre. Ahora, ¿en qué contexto se da esa rebelión? Y aquí he querido enlistar una serie de cuestiones que nos van a ayudar a dilucidar un poco mejor este concepto y a poder ver algunas cuestiones que tendrán como objeto también formalizar propiamente la definición o la descripción de cuál es ese veneno del cual queremos hoy hablar. En Babel encontramos insolencia humana, la insolencia del ser humano, la falta de respeto en todos los sentidos a Dios Todopoderoso, al Creador. El deseo de querer ser como Dios. El hombre nunca se vacunó contra esta enfermedad. Desde el huerto del Edén, donde los primeros hombres fueron tentados con la idea de ser como Dios, de tener el conocimiento de Dios, este fue un germen que se fue introduciendo de generación, fue traspasando, fue transfiriéndose de generación en toda la historia de la humanidad. El hombre siempre ha querido ser como Dios. De hecho, el hombre es uno de los dioses que existen en el mundo. Y eso vamos a hablar después un poquito más adelante. Lo otro es la codicia. Hay codicia en Babel, hay codicia, y codicia extrema. Codicia cual no debería tener forma de definirla por lo horrenda que es. Hay vanagloria, hay anarquía, hay arbitrariedad, hay autoengaño, hay desenfreno, hay pasiones desmedidas, hay arrogancia, altivez, orgullo, y una última cosa que es muy importante, y algunos como Edersheim dice comentando que una de las cosas que podemos encontrar nosotros en Babel es precisamente el tema del paganismo. Esto lo dijo también un erudito alemán. Un erudito alemán dijo que el principio del paganismo en la humanidad está representado en la Torre de Babel, está representado en el esfuerzo del hombre de construir esta torre que llegara a Dios, en la cual ellos pudieran proclamar desde las alturas su nombre. Esto es otra de las cosas que nosotros podemos observar. Ahora, todo esto se traduce, y aquí vamos a entrar en la respuesta de cuál es el veneno, el nombre. Todo esto se traduce en un horrendo pecado, el cual muchos teólogos afirman en un consenso que es la madre de todos los pecados. O sea, si hay pecado malo en la vida, es este que le voy a nombrar a continuación, y de hecho fue el pecado que llevó a Satanás a rebelarse contra el trono de Dios. Pero no es que solamente es el pecado que llevó a Satanás a rebelarse contra el trono de Dios, sino que es el pecado que lleva al hombre a rebelarse constantemente contra el trono de Dios. Ese pecado tiene por nombre la soberbia. Soberbia, ese es el veneno que construye Torres de Babel. Ese es el gran veneno que construye Torre de Babel. Ahora, yo quiero que entremos a revisar rápidamente, para poderle dar un poco de contenido al tema de la soberbia, porque es importante. Primero que entremos a revisar algunas ideas de grandes y conspicuos pensadores dentro de la teología, y otro porque puse por aquí que no es teólogo, pero que dijo algo que tiene mucho que decirnos con respecto al tema de la soberbia. Por ejemplo, hablemos lo que dice Martín Lutero. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, se dice que es el principio de la reforma, y sobre ese tema vamos a hablar bastante cuando estemos el día del seminario. Martín Lutero dice: tengo 3 perros peligrosos. Uno es la ingratitud, lo otro es la soberbia, y lo tercero es la envidia. Cuando muerden dejan una herida muy grande, utilizando superlativos acá.
Una herida muy grande deja esto. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Martín Lutero? Que la soberbia es un perro peligroso que muerde. La soberbia no es un perro que simplemente ladra y hace bulla. No, la soberbia es un perro que muerde. Mire con lo que Martín Lutero está comparando la soberbia. Está comparando la soberbia con una bestia salvaje. Es decir, con un ser que no razona. Y de hecho, una de las características de la soberbia es que no razona. La soberbia le impide al ser humano, nos impide a cada uno de nosotros observarnos de manera objetiva. Nos impide la objetividad en el momento que nosotros queremos autoauditarnos y que queremos hacer una autoevaluación de nuestra internidad y de lo que nosotros somos como seres humanos. Nos impiden todas estas realidades. Eso es lo que dice Martín Lutero. Vamos a revisar qué dice el más grande erudito del catolicismo romano, uno de los grandes padres de la Iglesia en el cuarto y quinto siglo. Agustín de Hipona dice lo siguiente: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. La soberbia es un gran edema. Usted sabe que cuando usted comienza a manifestar este tipo de cuestiones en el cuerpo, cuando usted, por ejemplo, comienza a experimentar edemas en las piernas o en las extremidades bajas, en los pies, por lo general eso se tiende a asociar con retención de líquidos, con problemas en la circulación, etc. Y esto es una gran revelación de que existe un problema físico, de que existe un problema de salud en la persona. Y eso es lo que está diciendo Agustín de Hipona. La persona soberbia, una de las pretensiones comunes de la persona soberbia es hacerse ver como alguien muy grande. Pero resulta que esa grandeza que ellos quieren demostrar no es una grandeza que tenga que ver con algún tipo de mérito o virtud real que pueda haber en este tipo de personas, sino que es más bien todo lo contrario. Si hay algo de lo que están llenas estas personas es de disvalores, de antivalores, porque son personas que tienen el alma ennegrecida por este asqueroso pecado. Pero estas personas pretenden hacerse ver grandes, pretenden hacerse ver que son personas que de alguna manera sobresalen entre el resto de los comunes, entre el resto de los mortales. Pero resulta que esa apariencia de grandeza no es otra cosa más que una enfermedad que se está calcomiendo su alma y que en algún momento determinado de su historia y de su vida los llevará al sepulcro. Creo que esas son la manera más fácil y rápida de interpretar las palabras de Agustín de Hipona. John Piper dice: la incredulidad de la soberbia es la peor de todas. John Piper describe y él explica que existen diferentes causas para la incredulidad en el ser humano. Y entre las diferentes causas que pueden haber en un ser humano para llegar a la decisión de no creer, está la soberbia, la cual él define como la peor causa de incredulidad que existe. Y luego el mismo autor dice: la batalla contra la soberbia es la batalla contra la incredulidad. Estas palabras tienen muchísimo contenido, son poderosísimas. La batalla contra la soberbia es la batalla contra la incredulidad. Y precisamente la soberbia, al ser un pecado que busca exaltar al ser humano de una manera total y absolutamente irracional y además pecaminosa, la soberbia impide, por supuesto, una vez nos hemos exaltado, que nosotros podamos observar a alguien que sea más grande que nosotros, aunque ese alguien tenga el nombre de Dios. Aún hasta Dios, ante una persona soberbia, es un ser infinitamente inferior a la persona que cree tener algo en la vida superior al resto de los mortales que existen a su alrededor. Eso es, sin duda, un problema muy grave, un problema muy grande que nos lleva a desastrosas conclusiones en nuestra vida. Un pensador que no es cristiano ni mucho menos, pero creo que dijo algo que es sumamente interesante y también es bueno traerlo a colación. Francisco de Quevedo, un español: mis reinos o más reinos derribó la soberbia que la espada. Más reinos derribó la soberbia que la espada. Más príncipes se perdieron por sí mismos que por otros. Hablando del poder destructivo que hay, la potencialidad de destrucción que tiene este
horrendo y asqueroso pecado. Ahora quiero que entremos en algo que para nosotros tiene que ser infinitamente mucho más importante que todos estos pensadores en sus ideas. Y es lo que dice la palabra del Señor acerca de la soberbia. Vamos a ver rápidamente algunos textos. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La soberbia deshonra al ser humano. No solamente lo deshonra, sino que además le impide ser una persona sabia. Y sabe que esto es un problema craso en términos lógicos, porque precisamente la persona soberbia tiende a pensar y tiende a caer en la trampa del autoengaño al decirse de sí mismo que es una persona muy conocedora, muy sabia, muy inteligente, que tiene mucho conocimiento. Porque ese es uno de los problemas de la persona soberbia. De hecho, cuando usted se encuentre con una persona de ese tipo, que creen que se la saben todas más uno y que nadie más es ni merecedor, ni siquiera poseedor de la realidad de la vida, tal cual como tiene que ser, ya usted sabrá que está ante el caso de una persona que está enferma por este pecado. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, que la soberbia hace caer al ser humano. La soberbia hace caer al ser humano. Tenemos una condena asegurada cuando nos conducimos a través de este mal tan asqueroso y tan horrendo. Y es que vamos a caer. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, no sabemos qué tiempo nos dure la vida como creemos que la vivimos de la mejor forma. Pero en algún momento, si hay algo que tenemos claro, es que vamos a caer. Salmos 19:13. Persevera también a tu siervo, o preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Estaré limpio de qué? De gran rebelión. ¿Qué habíamos dicho que representaba la Torre de Babel en principio? La rebelión del hombre contra Dios. Usted sabe lo que significa el término rebelión, ¿no? Cuando yo me rebelo, rebelión con B larga, ¿verdad? Rebelión con B larga. Cuando yo me rebelo con B larga, no con B corta. La B corta es otro tipo de revelación. Cuando yo me rebelo con B larga, estoy declarando una anarquía total y absoluta ante todo tipo y toda forma de autoridad existente. No me interesa la autoridad, no me interesan las leyes, no me interesan las instituciones, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con algún tipo de orden que quiera establecerse dentro de la sociedad, porque yo me dirijo como a mí me dé la gana. Además, si hay alguien aquí que legisla, si hay alguien aquí que representa institución moral, si hay alguien aquí que representa institución ética, si hay alguien aquí que representa institución en términos penales, en todos los términos que usted se puede imaginar, ese soy yo. Eso diría el soberbio. Eso diría el soberbio. Por eso que el pecado de soberbia es un pecado de rebelión directa ante el trono celestial, ante el trono altísimo. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Produce contienda y produce enemistades. Si produce contienda, produce enemistades, ¿verdad que sí? Si usted es una persona contenciosa y con todo el mundo se está peleando todo el tiempo y está discutiendo y está queriendo tener siempre la razón, eso va a degenerar en enemistades con todo el mundo que le rodea. Porque ninguna persona quiere acercarse a alguien que sea de ese tipo. Ninguna persona quiere acercarse a personas, a gentes que creen tener a Dios agarrado por las barbas y que son los que se la saben todas y que ellos son, a parecer, los únicos habitáculos de la verdad absoluta dentro del universo. Es un problema que tiene la persona soberbia. De aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido el tiempo en que te castigaré. Jeremías 50:31. Es un enemigo de Dios. Aquí está, porque Dios va contra ellos, y además dice, tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Nos convertimos en enemigos acérrimos de Dios, y claro, lógicamente, cuando yo soy un enemigo de Dios, Dios tendrá que manifestar su justicia sobre mi vida. ¿Y sabe a qué cosa usted y yo deberíamos temerle con toda la fuerza del mundo en esta vida? A la justicia de Dios. No hay algo a lo que nosotros debamos temerle más en esta vida. La justicia de Dios. Cuando usted escuche el término justicia de Dios, eso tiene que influirle a usted, eso tiene que llevarlo a usted a sentir un pánico y un terror nada normal.
porque no sabemos lo que Dios es capaz de hacer con su justicia. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de gracia. Eso está claro, que Dios es todas esas cosas. Pero Dios también es un Dios que sabe castigar y que sabe dar duro con el látigo. De hecho, eso lo vimos en la enseñanza pasada, creo que fue, si mal no recuerdo, donde habíamos visto que Dios, no, en la pasada, no, la antepasada, cuando hablamos de que no debemos amar al mundo, donde entendimos que Dios no solamente ama, sino que también odia y aborrece, y que tenemos el imperativo moral de odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Miren, si hay cosa horrenda en esta vida, es que Dios mismo sea la muralla china que se levante enfrente de nosotros para que nosotros no podamos seguir avanzando. Pregunto yo, y esto para su reflexión personal y para su consumo privado, ¿usted cree que usted puede avanzar en la vida si la muralla que se levanta delante de usted es el mismísimo Dios para que usted no pueda avanzar un solo paso hacia adelante? ¿Quién cree que puede zafarse de las manos de un Dios todopoderoso? ¿Acaso habrá alguno que lo agarre desprevenido en su hora de descanso y pueda pasarle por un lado, pisando suavemente para que no se despierte y no escuche sus pasos, y pasar al otro lado sin que Dios se haya dado cuenta? ¿Acaso pensamos que podemos llegar a hacer esas cosas? ¿O será que pensamos que podemos de alguna manera crear un plan para pasar por encima de Dios al otro lado de donde Dios está, esperando que Dios esté en su hora de almuerzo o en su coffee break? Vamos a esperar que Dios esté en el coffee break, que Él esté almorzando, o que esté en su lunch, o que esté en su cena, o en lo que sea, o que esté en su momento de este periodo que se da entre el almuerzo y la cena, ¿cómo que se le llama? Merienda, o que esté en su momento de merienda, y que a nosotros, aprovechándonos de la circunstancia de que Él está merendando y aparentemente está desprevenido y descuidado y solamente teniendo su atención puesta en lo que se está comiendo de la lonchera, nosotros podemos pasarle por un lado y Él no se va a dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Parece ser que aunque parecen casos muy estúpidos lo que estoy planteando, parece ser que esa es la forma de pensar de mucha gente. Pero sobre todo, ¿sabe quién tiende a pensar de esa manera constantemente? La persona que está envenenada con este pecado que llamamos nosotros soberbia, o que más bien llama la Biblia soberbia, porque es la Biblia la que lo llama así. Reprendiste a los soberbios, los malditos. Miren cómo dice, miren la palabra tan fuerte que utiliza aquí el salmista. Reprendiste a los soberbios, los malditos. Los soberbios son personas malditas. Palabras duras, viniendo de la Biblia, ¿no? Palabras muy duras, muy serias. Que se desvíen de tus mandamientos. Salmos 19, 119, 21. ¿Se desvía de qué? De los mandamientos de Dios. Aquí tenemos otra manera de validar el hecho de que la soberbia es la causa eficiente de la rebelión. La rebelión tiene una causa. La rebelión tiene como causa a la soberbia. Es la causa eficiente, es el motor que impulsa la rebelión. Pero fíjense que aquí rebelión, aquí está expresado claramente en textos bíblicos. La rebelión tiene que ver con los malditos que se desvían de los mandamientos del Dios Todopoderoso. Son personas malditas. Estas personas que se desvían de los mandamientos de Dios es la rebelión de la cual hemos hablado al principio cuando introducimos esta parte de lo que representa la Torre de Babel. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. O sea que Dios destruye al soberbio. El soberbio nunca permanecerá ni prevalecerá en ningún sentido. El soberbio tiene los días contados. Y el problema con el soberbio no es tanto lo que tenga que pagar aquí, porque el soberbio ciertamente va a pagar aquí las consecuencias de su soberbia, aquí en la vida, aquí en la tierra. Pero ahora imagínense usted el pecado que está destinada para las personas soberbias. Imagínense usted la condenación que está reservada para este tipo de personas. Quiero ilustrar este punto con una fábula
que a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado alguna vez, sobre el león soberbio. No sé si alguno ha escuchado la fábula del león soberbio. Resulta que está el león en su hora de descanso, tendido arduamente. Ustedes saben que esos son uno de los animales que más horas duermen el día, ¿no? Esos animales, creo que, si no me falla la memoria, pueden llegar a dormir hasta 20 horas en un día. Una cuestión asombrosa, ¿no? Mientras que las pobres leonas tienen que salir a cazar y hacer todo el trabajo duro, ¿no? Estos tipos se tiran como los buenos haraganes y flojos que son, por 20 horas en un día y no tienen ningún problema. Resulta que este león, luego de su pequeña siesta de 20 horas, se levanta todo, ustedes saben, perezoso, todo desanimado en un cierto aspecto, estirando su musculatura para sacar un poco, digamos, la pereza que tiene en el cuerpo. Comienza a sacudirse de esa manera y comienza el león a hacer un recorrido por su territorio y va llegando de animal en animal. Y se le acerca primero una serpiente y le pregunta: serpiente, ¿sabes tú quién es el rey de la selva? Y la serpiente le dice: claro que sí, león. El rey de la selva eres tú. Tú eres el rey de la selva. El león se acerca después a un rinoceronte y le pregunta al rinoceronte: rinoceronte, ¿sabes tú quién es el rey de la selva? Tú eres el rey de la selva, tú eres el león. Se le acerca a unas aves, a un grupo de aves, le pregunta lo mismo y las aves responden exactamente lo mismo que el rinoceronte y que la serpiente. Se le acerca un cocodrilo, ocurre exactamente lo mismo. Y así fue de manera sistemática, acercándose a cada animal y fue haciendo la misma pregunta hasta que se encontró con el elefante. Cuando le pregunta el elefante, ¿sabes tú, elefante, quién es el rey de la selva? El elefante, con sus 5, 6 toneladas de peso, agarra con su trompa, como un papelillo que agarramos nosotros del piso, que no nos pesa nada y no nos implica ningún esfuerzo muscular porque no pesa absolutamente nada. El elefante agarra con su trompa al león y comienza a tirarlo de un lugar a otro y a destrozarlo y a darle latigazos con esa trompa de una manera que, bueno, seguramente fracturó al pobre león por todos lados. A lo que el león responde, miren lo que es la actitud de la persona soberbia, esto es lo que yo quiero que ustedes puntualicen acá, este es el punto. A lo que el león responde, miren lo descarada y hasta el punto que la soberbia puede llegar. Y esto es real, aunque estamos hablando de una fábula, yo quiero que usted entienda que así es la gente soberbia. La gente soberbia se comporta de esta manera. Luego que el león recibe la rumba de palos que recibió del elefante, viene el león y le dice al elefante: mijo, pero no era para tanto. Si no sabías la respuesta, pregúntamela y yo te lo hubiera dado. ¿Qué les parece? No era para que te lo tomaras tan a pecho. Si no sabes la respuesta, no tienes por qué tratarme así tampoco. Esa es la manera más vívida y gráfica en la que nosotros podemos tener un marco referencial de lo que significa este pecado de los pecados, esta madre de los pecados. Ese león no le importó la pela que el elefante le había dado, sin embargo, el león siguió persistiendo en su soberbia actitud. Y usted creerá que esos son cuentos, pero hay muchos seres humanos que han muerto. No recuerdo si fue... Está entre estos tres. Como siempre yo tengo que poner varias opciones porque nunca me acuerdo con quién fue que realmente pasó el suceso. Está entre Friedrich Nietzsche, entre Marx y Sigmund Freud. Uno de los tres murió empuñando su mano al cielo en su lecho de muerte, empuñando su mano al cielo, aún hasta el último segundo de su vida, manifestando una actitud de rebeldía ante el trono del Dios celestial. Y diciendo unas palabras en contra del Creador. La soberbia es así, de persistente. Y la soberbia es tan poderosa y tan persistente que ahorita vamos a entrar acá en algo muy importante. Vamos a ver rápidamente Génesis 11:4. Miren lo que dice Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. Ahora, vamos a comentar brevemente esto. El hombre comenzó a construir esta torre.
esta torre tenía como propósito llegar al cielo. Ahora, este llegar al cielo no podemos nosotros en ningún sentido interpretarlo como una forma del hombre querer acercarse a Dios para adorarlo. Estos hombres lo que menos tenían en mente y lo que menos querían ellos era que esta torre les sirviera como plataforma para estar más cerca de Dios, de manera que pudieran adorarle de manera directa frente al trono propio del Dios Todopoderoso. No, el hombre quería construir esta torre para que una vez se pusiera al nivel de Dios, poder lanzar su grito de arrogancia, de altivez, diciéndole: ¿te fijas que tú no eres el único que puede habitar en las alturas? ¿Te fijas como nosotros con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia inteligencia, con nuestros propios recursos, somos absolutamente capaces de llegar al lugar donde tú estás? Y no solamente llegar al lugar donde tú te encuentras, sino de retarte directamente a ti. No necesito de ti. No necesito de ti. En nosotros hay suficiente fuerza, hay suficiente poder, hay suficiente energía, vitalidad e intelecto. La misma torre es una muestra de eso. Y en un mundo antiguo, estamos hablando de más de 1000 años antes de Cristo. En un mundo antiguo donde no existía la ingeniería, no existía la arquitectura, donde no existía ninguna de estas cosas, el hombre se había propuesto construir esta torre y habían comenzado a avanzar en la construcción de la torre. Porque eso es lo que dice la palabra después. Miren que ya han comenzado a hacer la torre, dice el Señor, vamos a bajar y vamos a confundirle las lenguas a esta gente para que dejen de construir esta torre. Entonces el hombre llega al Dios Todopoderoso y tiene la intención de llegar al Dios Todopoderoso a través de esta torre para reclamar su dominio y su imperio sobre la tierra, para reclamar su dominio y su imperio sobre sí mismo, para decirle a Dios en la cara, escupirle a Dios en la cara que no le necesitan, que ellos son autosuficientes, que ellos son autónomos e incluso soberanos de su vida. Todo esto es lo que representa Babel. Este es el grito de rebelión que el hombre dirige a Dios cada vez que construye una torre de Babel. Y el hombre, a través de la historia, en cada uno de los episodios de la historia, ha sido experto en construir sus propias torres de Babel. ¿Cuándo nosotros hemos construido torres de Babel? Todos nosotros hemos construido en algún momento de nuestra vida torre de Babel. Usted quiere que yo comience a darle contenido a esto. ¿Qué significa construir una torre de Babel? Cada vez que usted peca, usted está construyendo su propia torre de Babel. ¿Sabe qué dice R.C. Sproul acerca del pecado? Una definición que me parece fenomenal, de las más brillantes que he escuchado en mi vida. Él dice: pecar significa sobreponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es cuando yo establezco el imperio de mi voluntad por encima de la voluntad divina. Por eso es que el ser humano sigue pecando. Y eso es lo que busca el ser humano hacer. Establecer su voluntad y subordinar la voluntad de Dios a la propia voluntad del hombre. Eso es lo que él busca hacer. Eso es lo que la persona soberbia busca hacer. ¿Cuántas torres de Babel hemos construido nosotros en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos empuñado nuestras manos contra el cielo, diciéndole a Dios que no le necesitamos? ¿Cuántas veces yo he hecho mis propios planes donde no he tomado en cuenta ni en consideración en ningún sentido al Dios Todopoderoso? Pues cuantas veces usted haya hecho eso, entienda que usted ha estado allí en la construcción de su propia torre de Babel. Entienda que cuantas veces yo haya hecho eso, estoy en la construcción de mi propia torre de Babel. Una torre que se levanta para rebelarse contra la presencia divina. Una torre que se levanta para rebelarse contra la omnipotencia y contra la sagrada y gloriosa presencia del Dios Todopoderoso. Cada vez que yo le digo al Señor no, estoy queriendo construir mi propia torre de Babel. Yo quiero que este mensaje quede claro en nuestros corazones, hermanos. Cada vez que yo me le niego a Dios, Dios me ha dado talentos, Dios me ha dado habilidades, Dios me ha dado una serie de facultades tremendas para que yo pueda conducirme de la mejor forma en la vida. Sin embargo, en vez de con todo eso que Dios nos ha dado, glorificar y exaltar su nombre, lo único que hacemos es buscar construir nuestras propias torres de Babel. Ya no me voy a congregar este domingo. ¿Para qué voy a ir el domingo?
Yo no voy a servirle al Señor. Yo tengo habilidad, el Señor me enseñó a predicar y hasta soy experto estudiando las Escrituras, haciendo exégesis, pero no me interesa nada de eso. Y no me dedico a explotar los dones que Dios me ha dado. Cada vez que usted se ha hecho consciente de algún don o talento que Dios ha puesto en su vida y usted no lo explota, usted sigue construyendo, en un sentido, su propia torre de Babel. Usted sigue empuñando su mano hacia el cielo, declarando que usted es autónomo, declarando que usted es soberano, declarando que a usted no le hace falta la providencia divina para hacer las cosas que tiene que hacer en la vida. Todos nosotros somos constructores de torres. Absolutamente todos nosotros somos constructores de torres. Ninguno ha escapado a la realidad de construir torres. Ahora quiero que veamos la parte más, yo diría, la más quirúrgica del tema de la soberbia. Miren lo que dice Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, un ejad, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Ahora, la frase que viene a continuación es supremamente reveladora. Yo creo que usted talle estas frases en su corazón y las recuerde cada vez que usted quiera levantarse en contra de la presencia de Dios. Mire lo que dice la frase. Y nada. ¿Sabe qué es la palabra nada, no? Un cuantificador negativo universal. Cuando dice nada, matemáticamente no es que hay algunas excepciones. No, matemáticamente nada es nada. Y dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Usted sabe el poder de la soberbia. Aquí podemos ver esta frase, acaba de puntualizar y de exponer el inmenso potencial y el inmenso poder destructivo y en todos los sentidos que la soberbia tiene. El mismo Dios está diciendo que la soberbia en este grupo de personas es algo que absolutamente nada, ninguna fuerza que existe en la tierra, ninguna fuerza humana existente puede aplacar. Lo está diciendo, recuerde, que esto no lo está diciendo cualquier persona, estas son palabras que vienen del mismo Dios Todopoderoso. Él mismo quien está diciendo que ninguna fuerza es capaz de aplacar la soberbia del ser humano. La única fuerza que es capaz de aplacar la soberbia en el ser humano es la intervención divina, poderosa de la justicia divina. Pero fuera de Dios, usted no puede librarse de su soberbia. Si usted es una persona que todavía sigue consintiendo en su corazón mucha soberbia, usted tiene que entender que ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni las conferencias de los coach, de los agentes motivacionales, ninguno de esos inservibles medios para tratar el problema más intrínseco y revelador de la ontología del hombre es capaz de brindarle o suministrarles una cura para su problema de soberbia. El único que lo puede hacer es Dios. Y Dios a veces, para poder aplacar la soberbia del hombre, tiene que utilizar medios que nosotros a veces desearíamos no haber nacido que tener que pasar por el fuego de Dios. Muchas veces es mejor no haber nacido. Todos los seres humanos somos constructores de torre de Babel en alguna medida, incluso los propios creyentes, debido a que el corazón sigue enfermo. Y quise anotar acá algo que me pareció muy interesante, y esto lo anoté anoche ya en horas casi ya para dormirme, que me vino. La soberbia es arquitecta e ingeniera de la rebelión cósmica. No se le olvide eso nunca. La soberbia es arquitecta e ingeniera a la vez de la rebelión cósmica. O sea, la soberbia no solamente diseña el edificio a través de la arquitectura, del arquitecto, estableciendo un arquetipo, sino que además de eso, también es el ingeniero que se encarga de planificar cómo es que se van a fundar las bases, qué tipo de material se va a utilizar, cómo se van a pegar los pilotes, todas estas cosas. La soberbia es arquitecta e ingeniera a la vez de la rebelión cósmica. De manera que todos llevamos
Si tenemos una medida de esta soberbia, a un arquitecto y a un ingeniero adentro sin haber ido siquiera a la universidad y haber estudiado ni arquitectura ni haber estudiado ingeniería. Cosa seria, ¿no? Cosa bastante seria. Demasiado seria. Tercer punto. ¿Cuáles son entonces las implicancias de todo esto? Porque todo esto nos ha revelado un problema muy grande que nos ha hecho mirar hacia adentro y entender el grave problema que tenemos en nuestra naturaleza humana, porque el corazón del hombre sigue enfermo. Y ojo, para cerrar el punto, usted creerá que de repente este tema es una cuestión que solamente tiene que ver con la gente del mundo. Creerá que los únicos grandes y expertos constructores de Torre de Babel en el mundo son precisamente las personas que no tienen a Cristo en su corazón. No, nosotros, aún habiendo recibido a Cristo, nosotros aún habiendo sido regenerados, habiendo sido justificados por la fe sola, habiendo sido justificados por Cristo, habiendo sido justificados por la gracia sola, nosotros mismos, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos capaces de seguir teniendo mucha soberbia en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Y permítame ilustrarlo de una manera acá, que para eso dibujé esos tres edificios que están allí, ¿verdad? Este edificio que está acá a mi derecha es el corazón humano, ¿verdad? Este es un edificio corporativo. Los edificios corporativos tienen como propósito precisamente brindar unas instalaciones físicas para una serie de oficinas, de empresas, etcétera, ¿verdad? Nuestro corazón debemos verlo como un inmenso edificio, está lleno de casi una innumerable cantidad de oficinas. Hay una parte dentro de esas oficinas que yo diría que cubre más del 40% del edificio. Hay una parte que es la parte de las emociones, ¿verdad? Hay una parte dentro de esas oficinas. Hay una parte de las oficinas que tiene que ver con la parte racional y otra parte que tiene que ver con la parte de la voluntad del hombre. Hay una innumerable cantidad de oficinas en nuestro corazón. El deber ser de todo cristiano es que cada una de las oficinas que conforman el corporativo edificio que llamamos corazón estén llenas de Dios en todos sus sentidos y aspectos. Que Dios sea el coordinador único y absoluto de cada una de las oficinas de nuestro corazón. De las oficinas que tienen como encargo dirigir y administrar toda la parte emocional, de las oficinas que tienen como encargo dirigir la parte racional y de las que tienen como encargo dirigir la parte de la voluntad humana. Ahora, la pregunta acá es, ¿cuántas de esas oficinas en esas tres dimensiones están siendo coordinadas o están llenas de Dios en su vida? El deber ser es que un cristiano tenga todas las oficinas ocupadas con la presencia de Dios. Cuando no están todas las oficinas ocupadas con la presencia de Dios, si hay, aunque sea una sola donde Dios no habite, esa sola es suficiente. Dice la palabra que Satanás entra por un huequito bien pequeño. Si le dejamos una brechita muy diminuta, es suficiente para él meterse a hacer desastres. Si una sola entre 3.000, 4.000 oficinas que puedan haber allí está desprovista de la presencia de Dios, es suficiente para que en ese rinconcito de su corazón usted sea lo suficientemente hábil para atesorar un nivel de maldad tal que incluso pueda comenzar a botar a Dios del resto de las oficinas que había estado ocupando. Hermano, yo creo que usted se haga consciente de esto. Esto es algo sumamente serio. Y por eso es que el cristiano todavía puede anidar en su corazón la madre de los pecados, que es la soberbia. Porque muchas de las oficinas de nuestro corazón siguen estando desprovistas de la presencia de Dios. Y en cuanto estas oficinas sigan estando desprovistas de la presencia de Dios, pues estarán llenas de ¿quién? Si no es Dios el que está allí, ¿quién es el que va a estar?
¿Quién es el que va a estar? ¿Quién es el que va a movilizar esas oficinas? ¿Quién es el que va a hacer el papeleo en esas oficinas? ¿Quién es el que va a llevar la administración, la coordinación y la gerencia de esas oficinas? Satanás y nosotros, hermanos. Satanás y nosotros somos los que vamos a coordinar esas oficinas. Y eso es un gravísimo problema. ¿Cuáles son las implicancias de Babel? Número 1, la incapacidad de poder entendernos con los demás, según Génesis 11:7. Imposibilita la unidad, promueve separación, se enferma el alma, hay grandes pérdidas en todos los ámbitos de la vida y el fracaso. Esas son las implicancias básicas. Pero aquí tenemos algo que también nos dice la Sagrada Escritura. Y aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Jeremías 50:31. Dios es enemigo de la soberbia y castiga la soberbia. Lo otro que dice Isaías 2:12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. Dios destruye al soberbio. Esas son las implicancias lógicas que nosotros podemos observar de un corazón que se ha conducido a través de la soberbia. De hecho, ¿qué fue lo que le costó a los constructores de la Torre de Babel su soberbia? ¿Cuál fue el alto precio que ellos tuvieron que pagar? ¿Cuál fue la factura que tuvieron que pagar cuando se acercaron a la caja? Cuando los constructores de Babel les tocó llegar a la caja a pagar su factura, ¿cuál fue la factura que tuvieron que pagar? La factura que tuvieron que pagar fue la de tener que experimentar el mandamiento, ahora ya no de una manera donde Dios estaba presente ayudándoles a cumplir con el mandamiento, sino de una manera donde Dios tuvo que establecer o tuvo que imponerse de una manera poderosa para hacer lo que quería hacer. Ustedes saben que el mandamiento inicial fue sojuzgad la tierra, gobernarla, gobiernen y llenen la tierra. Esta gente no quiso obedecer el mandamiento de llenar la tierra, sino que iban pasando por el valle de Shinar, y cuando ellos llegaron al valle de Shinar lo encontraron tan llamativo, tan encantador, como para ellos decirse, en este lugar vamos a construir una ciudad y vamos a construir una torre cuya cúspide llegue al Dios Todopoderoso para que nosotros exaltemos nuestro nombre, para que incluso nuestro nombre sea conocido sobre la faz de la tierra y con esto podamos revelarnos ante la presencia de Dios. Se quedaron en ese lugar, construyeron su torre, comenzaron a construir su torre, pero no contaban con la astucia del Señor. Miren yo no diría lo olvidadizo, porque yo creo que esto no es un problema de olvidar. Yo creo que el hombre, y eso está comprobado científicamente, que el hombre es experto en atesorar experiencias que han sido muy puntuales y muy lesivas o aleccionadoras, una de las dos cosas. O experiencias lesivas, uso la izquierda para lo lesivo, o experiencias aleccionadoras, uso la derecha. Lesivo, contraproducente, aleccionadoras, nos ayudan, nos bendicen, nos hacen transitar sobre el camino del desarrollo personal, del desarrollo espiritual, del desarrollo ético. El hombre no tiene problemas con olvidar los momentos difíciles o muy bonitos. De hecho, nosotros solemos integrar en nuestra psique, siempre solemos recordar los momentos de nuestra vida que han sido o los más bonitos o los más feos. Porque ahí es donde entra el tema de la operación de la mente selectiva, ¿no? Que selecciona ciertos episodios de la historia que hemos vivido en determinados momentos de nuestra vida y selecciona de manera selectiva esos momentos, bien sean momentos que fueron de mucho disfrute y que tú no quieres olvidar porque fueron muy bonitos con tus amistades, con tus familiares más queridos, etc. O los momentos más horrendos donde te humillaron, donde fuiste burla, donde fuiste desdeñado por las personas. Esos momentos no solemos olvidarlos. Y esta generación, su problema no fue que olvidaron el diluvio universal. Ellos venían de tener en su memoria como pan caliente el hecho de que hubo un diluvio que condenó a toda una generación y pese a ello, la soberbia es tan atrevida, es tan perra, como dice Martín Lutero, la soberbia es tan perra, y tengo que enfatizar el término de esta manera, es tan perra, lo vuelvo a decir, la soberbia, que le importa poco lo que Dios haga, aun cuando esto que Dios haga esté amenazando su propia vida.
¿Qué hacía que habían salido de un diluvio universal? Creo que uno de los comentaristas, no recuerdo si fue Barclay que dijo, o no sé, leí tantos comentarios de tantos tipos, no sé si fue Barclay o el mismo Edersheim o fue MacDonald, uno de ellos dijo que habían transcurrido desde el momento de la torre, o sea, desde el diluvio universal hasta el momento de la torre, aproximadamente unos 200 años. En 200 años no es suficiente tiempo para olvidar algo, mucho menos algo de la magnitud de lo que ocurrió. Donde se llevó a toda una generación de seres humanos que por haber construido sus propias torres de Babel, Dios tuvo que tomar la decisión de derramar su justicia sobre ellos, enviar un diluvio y acabar a toda la raza humana de ese entonces, salvo el caso de Noé y su familia. A estos tipos les importó un pito la manera en cómo Dios había sentenciado con su justicia el pecado de rebelión, el pecado de soberbia. Les importó un pito, porque nuevamente llegaron a un punto donde quisieron rebelarse contra Dios, construyendo esta asquerosa torre. Finalmente, todos somos constructores de torres. Sin embargo, es necesario hacer notar que existen dos tipos de torres. Y aquí vamos a introducir una segunda torre. Y para los que son pilas y ya han venido agarrando el paso de la enseñanza, ya tendrán que saber cuál es la segunda torre que nosotros podemos construir. Una es la torre de la rebelión, impulsada por la soberbia, Babel, que se representa de manera muy gráfica con Babel, pero otra torre cuya cúspide también intenta llegar al cielo. Eso creo que lo escribí anoche, esta partecita, este comentario. Cuya cúspide también intenta llegar al cielo. La segunda torre también tiene como propósito hacer una torre o hacer un edificio que les permita también llegar al cielo. Pero ya vamos a ver en qué sentido ¿no? Por supuesto, porque tiene un sentido completamente antagónico al primero. Cuya cúspide también intenta llegar al cielo, pero no con una actitud orgullosa buscando desafiar a Dios, sino para glorificar su nombre. Esta es la torre de la humillación. Una es la torre de la exaltación del ser humano, la soberbia, y la otra es la torre de la humillación, donde yo me humillo delante del Dios Todopoderoso y reconozco que por encima de Él no existe absolutamente ninguna fuerza en este universo. Donde reconozco que no hay nada más grande que Él, donde reconozco que Él es soberano sobre todas las cosas, donde reconozco que Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y construimos una torre para acercarnos a Él, no para rebelarnos, sino para humillarnos, porque el cristiano está llamado a construir esa torre. Todos nosotros estamos llamados a construir esa torre, y Pablo habla de esa torre. Pablo habla de ese edificio. Me imagino que todos acá hemos leído el pasaje donde Pablo habla del edificio del ministerio. Todos los hemos hecho en alguna u otra medida. Yo les quiero preguntar a ustedes, hermanos, que me escuchan en esta mañana, ¿qué tipo de torre usted está construyendo actualmente en su vida? ¿Se ha detenido alguna vez a pensar sobre eso? ¿Qué torre estás construyendo ahorita? ¿Qué torre construyes día a día en tu vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué tipo de arquitecto y de ingeniero eres? ¿Eres del arquitecto y de la ingeniería de la rebelión, o eres el arquitecto y el ingeniero de la humillación? ¿Qué tipo de arquitecto y qué tipo de ingeniero eres tú ahorita? ¿Cuál? ¿Te has preguntado eso? Ustedes saben que el cristiano tiene el imperativo ético de autoevaluarse día a día, porque nosotros todos los días necesitamos liberarnos de tanta basura que hay dentro de nuestro corazón. Todos los días necesitamos experimentar liberación de tanta basura que sigue habiendo en nuestro corazón. Pablo nos plantea cuál es esa torre que debemos construir. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. ¿En quién? En el Señor. ¿Para ser un qué? Un templo santo en el Señor. Efesios 2, del 20 al 21.
para ser un templo santo en el Señor. Esa es la torre que tenemos que construir. Y vuelve a decir Pablo en 1 Corintios 3 del 10 en adelante. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Esta parte es sumamente importante enfatizarla, porque hay gente que construye torres paralelas a la torre que comenzó a construirse desde el primer siglo, cuando Cristo, como la piedra angular, se identificó como el fundamento de todo este gran edificio sobre el cual comenzaron a construir los apóstoles y profetas, que fueron los primeros en construir el ministerio, sobre la piedra que es rico, sobre la piedra que es Cristo, sobre la roca que es Cristo. Ellos fueron los primeros. Yo como perito arquitecto, otro edifica encima. Nosotros estamos llamados a edificar ¿qué torre? ¿Sobre qué torre? Sobre la torre que ya está siendo construida desde hace más de 2000 años. Esa es la torre sobre la cual yo debo construir. Si yo construyo torres paralelas, yo intento poner mis propias bases, estoy levantando ya no la torre de la humillación, sino que estoy levantando la torre del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la prepotencia, de la rebelión, de la soberbia. Y eso es lo que muchos evangélicos hoy están haciendo, con por ejemplo el evangelio de la prosperidad. Eso es una forma de construir una torre de Babel. El evangelio, la teología de la prosperidad, es una teología que está construyendo torres de Babel, torres de rebelión, torres de soberbia, donde ya Dios no es más soberano, sino que ellos se construyen en los soberanos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, la obra, está diciendo, la obra que ustedes y yo tenemos que hacer es la de sobreedificar, no la de edificar otro edificio. Sobreedificar, si permaneciere esa sobreedificación, recibirán recompensa. Este es el llamado de Dios, amado hermano. Este es el llamado de Dios, a que usted hoy tome una decisión ya definitiva. Una decisión que defina cuál es la torre que usted quiere construir. ¿Quiere construir la torre de la soberbia, de la rebelión, o quiere construir la torre de la humillación? ¿Cuál de las dos torres vas a construir? ¿Cuál de las dos torres vamos a construir? ¿Qué torre yo voy a construir? ¿Qué torre usted va a construir? Pues la torre que usted tiene que construir es esta que acaba de decir Pablo acá, donde el fundamento es Cristo, no es Pedro, ni es el magisterio católico. Es Cristo la roca viva, la piedra angular, el fundamento sobre el cual nosotros debemos cimentar nuestras vidas. Un cimiento para la humillación al único que merece que se les humillen delante, al Dios Todopoderoso. Damos gloria y honra a nuestro bendito Señor.